En esta ocasión hablaremos de la obra de don Adolfo Tenorio, un pintor que se destacó en el siglo XIX y poco conocido, sobre todo en su trayectoria. Bueno, y también en su obra es poco conocido. Más que poco conocido, tal vez podríamos decir que se ha difundido con escasa información sobre él en algunos libros de historia. Sin embargo, tiene una trayectoria muy particular. Él nació en 1855, fallece en 1926. Tanto el nacimiento como el deceso ocurre en la Ciudad de México. El nacimiento el 28 de julio y el deceso un 22 de marzo, como dijimos, 1926. En 1869 inició sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y desde un principio se destacó en la pintura de paisaje, incluido también la pintura de figura. Pero algo muy importante en su carrera fue que al parejo que estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, estudiaba también en la Escuela Nacional Preparatoria. El mismo año que está inscrito en la Escuela Nacional de Bellas Artes, también recibe su primer diploma, un diploma en el que se colocaba nada más la palabra bien, diploma de bien, así, pero muy importante porque estaba firmado por el presidente Benito Juárez y además por don José María Iglesias, quien era el ministro de Justicia, a donde quedaba inscrito el tema de la educación y, por supuesto, la enseñanza de las artes. En la escuela también presentaba sus trabajos, no solamente los que había realizado en las clases que llevaba de pintura y de figura, sino también las de ornato y colorido. Otro diploma de bien lo recibe unos años más tarde, en esta ocasión firmado por el presidente Lerdo de Tejada y por José Díaz Covarrubias. Sus trabajos también fueron premiados con un diploma por los dibujos en yeso. Y hablando del yeso, él se interesó mucho en trabajar el yeso para hacer escultura, de una manera colateral, no sabiendo entonces que le iba a redituar productos económicos en su carrera el haberse iniciado tangencialmente en la carrera de escultura. Una de las obras que copia del maestro Landesio es el patio del edificio de Loreto de José Jiménez y la campiña romana, que está que llevó como cuadros para copia el propio maestro Landesio. En esos años, Adolfo Tenorio seguía presentando mucho interés no solamente por los dibujos propios y los de sus maestros, sino que le interesaba copiar a discreción las obras, estampas y pinturas que había de los artistas italianos. Por ejemplo, hay firmados por él templos de Santa María de Toscanelli o la iglesia de los Templarios en Palestina. En figura, una copia del Avaro, un toro y los ahuehuetes. Estos ahuehuetes fueron muy elogiados en su tiempo y bueno, tenía una gran facilidad para manejar la perspectiva en cuanto a la altura de los árboles y la distancia de las personas en el contexto campesino y urbano. Para 1877, Adolfo Tenorio recibe una mención honorífica por su obra Paisaje, pero lo interesante de esta mención honorífica es que en el concurso, ni más ni menos que José María Velasco recibe el primer premio, Luis Coto el segundo premio, Carlos Rivera el tercer premio y la primera mención es para Adolfo Tenorio. O sea que estaba muy reñido el concurso.
pero también gana otra mención en esa misma exposición, pero por un cuadro de género sobre un voceador de periódico. Estas menciones fueron firmadas por el presidente de la República, Porfirio Díaz, y el ministro de Justicia entonces, don Protasio Tagle. Para el año siguiente, como era de esperarse, por la carrera tan exitosa y tan elogiada, recibe su primer nombramiento como profesor de dibujo y después también como maestro de pintura, esta vez otorgado por la Sociedad Sor Juana Inés de la Cruz, e inicia sus estudios formales de piano y violín en la Sociedad Armónica. Con esto abrimos en su vida otro campo de interés. Ya hablamos del dibujo, de la pintura, de la escultura, de las áreas tanto de la figura como del paisaje. Y ahora él se inscribe de manera muy activa en los estudios formales de violín y de piano. Por ello, recibe un diploma que lo acredita como socio activo de la Sociedad Armónica de México. Pasando los años, hacia 1881, la exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes celebra el centenario de la fundación de la Academia, precisamente en 1781. El maestro Adolfo Tenorio, con sus discípulos, en el Instituto Jiménez, ubicado en la calle de Olmedo, número 8, en la Ciudad de México, representan en un patio de Loreto la obra original Médico del Alma. O sea, ya lo estamos viendo actuar en otro campo, el drama acompañado de música y haciendo un trabajo colectivo con sus discípulos. Pero otra cosa más. Le interesó la ciencia desde que estaba estudiando la preparatoria y siguió estudiando las ciencias naturales de manera paralela a sus estudios profesionales de pintura y escultura. Y dentro del ramo de la escultura y con sus estudios de las ciencias naturales, inventa una pasta moldeable con la que pudo hacer modelos y representar figuras anatómicas, pero no solamente figuras anatómicas, sino figuras anatómicas que representaran patologías, por lo que fueron solicitadas estas figuras en las escuelas de medicina. No solamente las que él ya había hecho, sino ya le encargaban las piezas anatómicas para ofrecerlas a los estudiantes de medicina como material didáctico. Por esas piezas anatómicas obtiene un diploma en la primera exposición individual que hizo en la ciudad de Querétaro. Al año siguiente, esas mismas piezas anatómicas, ¿quién había de creer?, le valen un diploma dentro de la exposición realizada en el Estado de México, porque esa exposición fue itinerante. Más adelante destaca por su manera de trabajar y de establecer apoyos a diferentes grupos de carácter estudiantil, activos, contestatarios, que no era lo usual en ese momento. Pero en el caso de Tenorio se compromete y sobre todo en un tema interesante del momento, porque había habido un conflicto de parte del gobierno de México con respecto del gobierno británico a lo que se llamó la deuda inglesa. Y al negarse a pagar lo que los ingleses pedían con intereses sumamente elevados y totalmente fuera de lo que se había contratado en la deuda, algunos estudiantes realizaron marchas por la ciudad con bandas de música y repartiendo hojas volantes en las que daban las gracias al pueblo y a los diputados
para que lucharan para detener ese pago que les parecía injusto. Al haberlo logrado, celebraban públicamente. Tal vez puede creerse, no sé con exactitud, pero en lo que tengo estudiado, este sería uno de los primeros movimientos estudiantiles que tuviesen, en los que participaban maestros, alumnos, pintores, poetas, en relación con un conflicto de carácter político de gran altura, porque estamos hablando de compromisos presidenciales. Bueno, pasa el tiempo y él recibe un premio de valor a la inteligencia y al civismo, precisamente un 4 de enero de 1885. ¿Por qué? Por su participación en esos movimientos, y en ese momento también le dieron un nombramiento interesante y no he visto en otros artistas que lo hayan tenido, el de elector popular con credencial para votar en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. En adelante sigue participando en diferentes exposiciones que organiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, y bueno, sus temas, por una parte un autorretrato y por otra esa hacienda de Aragón y la hacienda de la Villa de Guadalupe, que estaban en los ámbitos del maestro Velasco, que invitaba a sus alumnos a recorrer esos campos. En esos años, 1886, viaja a Veracruz, a Orizaba y Jalapa, y a Orizaba regresa en otras ocasiones, no solamente con los compañeros, sino también por él solo de manera individual. Y para eso tienen el apoyo de la academia, solicitándoles un apoyo económico para sufragar los gastos de esa estancia al interior de la República, precisamente en territorio veracruzano, para pintar el paisaje. Esto sí se les apoyó, y por esa razón tenemos obras como el Chorro de San Pedro en Jalapa, el Puente del Toro en Orizaba y este paisaje o vista de Jalapa. Siendo dibujante de la sección primera del Instituto Médico Nacional, recibe un nombramiento firmado por el presidente Díaz, y además en la exposición número 22 de la Escuela Nacional de Bellas Artes presenta sus obras A la salida del sol desde Puebla, Río del Consulado, otra vez la Villa de Guadalupe, con diferente óptica, Una caída de la tarde, un crepúsculo, el Puente del Toro en Orizaba, con el ferrocarril. Todo esto bajo la admiración y apoyo sustantivo del maestro José María Velasco y de sus condiscípulos, Cleofás Almanza, Carlos Rivera. Ya estando en el estado de Morelos, visita y pinta, primero dibuja y luego pinta, las grutas de Cacahuamilpa. Y para 1893, en la Feria Mundial de Chicago, expone una vista de Puebla, una vista del río de Córdoba, la vista de la Plaza de Guadalupe Hidalgo, las cuevas de Cacahuamilpa y un crepúsculo. Su vida fue sumamente activa y dejando obra muy valiosa, que muchas de ellas están en colecciones privadas. Sigue estudiando piano y violín y forma parte del grupo básico de estudiantes avanzados en el Conservatorio de Música. Para 1906 escribe un estudio sobre la teoría y la estética del dibujo. Escribe algunas consideraciones sobre el estudio y cultivo de las bellas artes, así como un método en música, un método para aprender la mandolina, nuevo método de acompañamiento de guitarra. Sus múltiples intereses artísticos fueron muy reconocidos en su tiempo.
Para 1907 contrae matrimonio, procrea varios hijos, 6, y para 1912 publica, ¿qué creen? Un libro de poemas, o sea, que también incursionó en la poesía. Luis G. Urbina fue uno de sus amigos y por medio de otros amigos ingresa al Partido Popular Obrero. Estamos hablando de 1912, cuando ya estaba en pleno la Revolución Mexicana. Y en ese partido es nombrado diputado suplente. Y desde esa perspectiva ingresa a la Gran Liga Nacional de Pintores y Yeseros. Todavía no estaba la Liga de Artistas que va a configurar luego artistas como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Este grupo es un antecedente que pocos mencionan. Gran Liga Nacional de Pintores y Yeseros, porque así a los escultores luego se les llamaba yeseros, porque hacían las esculturas en yeso para los panteones. También ingresa a la Sociedad de Artes Decorativa y es nombrado dibujante titular del Departamento de Exploración de Flora y Fauna de la Dirección del Museo Nacional de Historia Natural. Mismo museo donde se encuentran sus obras, como las de José María Velasco, que era ya maestro consagrado en ese museo. Fallece un 22 de marzo en el seno de su familia y hoy admiramos esta vista de Jalapa, realizada en 1886. Curiosamente, esta óptica de lo que es esta vista de Jalapa es recurrente en algunos artistas de su época y posteriores también a esta época. En el caso particular de esta obra, el énfasis está puesto en la casa campesina que se encuentra al centro de un patio despejado, luminoso y delimitado al exterior por trancas y al interior con jardineras cuidadas. La casa campesina tiene techo de 2 aguas de palma y un portal con techumbre más bajo, también de palma y también inclinado, recordándonos con estos detalles que Jalapa es una población del chipi chipi, de la lluvia pertinaz, sobre todo en esas épocas. El punto de partida para el recorrido visual viene desde la derecha y desde ahí se contemplan las parcelas delimitadas por árboles en un primer plano. Los planos, centrados hacia la izquierda, devuelven la vista o nos llevan con la vista al caserío. Este caserío que desde el punto de vista del artista nos ofrece una mirada en perspectiva baja, hacia abajo, en picada. De alguna manera este sitio, desde el que está tomando estas techumbres, pues solo ve eso, las techumbres de Jalapa, y estas techumbres son una sinfonía musical porque cada una de ellas tiene una direccionalidad distinta. Las une el color rojo de las tejas, pero su direccionalidad provoca que la mirada pase de un lado a otro, dándonos idea de que el conglomerado es vivo, es activo, y lo mismo en la altura marca variables. Esto nos recuerda de alguna manera esta vista que de Florencia se tiene, o en la ciudad de Florencia desde el Mirador o desde el Cantil de la carretera federal de Cuernavaca hacia la Ciudad de México. Son perspectivas que hoy ya no nos llaman tanto la atención por el uso de fotografía por drones incluso, pero en su momento era muy interesante captar desde arriba esta vista, en este caso de la ciudad de Jalapa. El punto de partida de este recorrido visual
pues como decimos, es ese camino iluminado que cierra los planos. A un lado decimos esta casa, este descampado para donde está centrada la casa fundamental, y por el otro lado los techumbres de barro, los muros blancos. Trabaja mucho los ocres, pero hacia los tonos claros y en contraste con algunos verdes profundos. La luz parece ser del amanecer, viene del oriente. El cielo es neblinoso, típico de la Jalapa después de una noche o de una madrugada lluviosa. Los caminos se bifurcan y desde el lecho de una cañada al fondo se levanta entre la neblina la figura del volcán, el volcán del Pico de Orizaba. También hay arboledas cuyas copas conducen la mirada a pedregales lisos o rugosos del cauce de lo que abunda en Jalapa, las cañadas.